Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Homestead Miami Speedway en la clase GT del multijugador destacado y vamos a iniciar desde atrás probando el nuevo Mustang Racing DGT que nos acaban de incluir en la biblioteca de coches en esta clase y vamos a ver el rendimiento. Ya hice una configuración de los reglajes tentativa que me parece que va a ser bastante efectiva. No tuve mucho tiempo de práctica, así que no tengo claro cuál va a ser el rendimiento del coche en este circuito, pero estamos en casa, así que la intención es sacar el máximo rendimiento y también tenemos la fortuna de que no se llenó toda la parrilla, así que hay muy pocos coches, muy pocos rivales, así que eso también aumenta los chances de poder entrar en el podio. Vamos a ver cuál es el rendimiento de nuestro Mustang. Ok, por lo que he podido ver, este coche, de la misma manera que el Caddy, tiene muchísima aceleración y entonces carece de velocidad final. Vamos a ver si podemos compensarlo. Hice todos los ajustes pertinentes de asistencia aerodinámica, de la transmisión, hice todos los ajustes pertinentes para que el coche sea bastante manejable, pero no sé qué tanto podemos avanzar, así que muy pronto escalamos o intentamos escalar allí posiciones. De hecho, no escalamos nada, sino que hemos perdido posiciones. Ahí está el Porsche RCR comiéndose allí la curva y el Viper casi me saca fuera, casi me pone a trompear, así que tengo que encontrar allí el espacio para poder adelantar estos dos corredores que me han complicado muchísimo el avance en el inicio de la carrera. Ahí me pongo en la estela, me pongo en el rebufo para tratar de aprovechar la succión y corto y freno más tarde que el RCR para ver si tengo chance de dejarlo atrás, y por ahora me está funcionando. Son apenas 6 vueltas, esto se va a pasar bastante rápido con el compuesto de neumáticos intermedios, pero el RCR no se rinde y está allí pegadito en mi estela también para aprovechar el rebufo. Cortamos aquí a la izquierda metiéndome en la parte más central del Apex y se complica un poco la situación porque estoy tratando allí de conseguir que las gomas no patinen. Ya les hablaba acerca de la aceleración, pero la verdad es que por ahora se comporta bastante bien, muy razonable. Le puse bastante resistencia aerodinámica en la trompa para ayudarlo en los giros, para que sea más suave y aparentemente no complica tanto el desarrollo de velocidad final. Y ahí se me cruza, allí se me trompeó el coche, pero pude corregir y salvarlo. Casi pierdo el control y eso hubiese sido catastrófico en este punto de la carrera. Cuando ya estamos recorriendo la segunda vuelta, ahí vemos a los corredores también batallando con los coches para mantener la tracción. Allí entro muy bien encima del piano, sin deslizamiento, y aquí salgo de la manera más efectiva que pueda darme el Mustang y están cayendo unas gotas. Parece que quiere llover, señores. Parece que el ritmo y las condiciones de la carrera van a cambiar drásticamente muy pronto. Mira nada más como ya se está mojando el asfalto, ya se empieza a ver los brillos del agua en el asfalto, así que muy pronto vamos a tener que entrar a boxes para cambiar las llantas por un compuesto de lluvia. Y el líder no está tan lejos. Uy, ahí impacta el Viper, otro Mustang que casi lo pone a trompear, y el Mustang ahora bastante frustrado pisa fondo para ver si puede alcanzar al Viper. Espero que esto no vaya a terminar en una colisión que también nos afecte a nosotros. Uy, ahí me salté el espacio y me fui por encima del límite en la chicana y me salvo de una penalización, y con esa última maniobra logro hacer el adelantamiento del Mustang. Y ahora tengo que entrar a boxes anticipando el cambio de clima, así que voy a instalar el compuesto de lluvia para no tener problemas con el resto de la carrera. Ya queda muy poco para concluir. Ahorita vamos a iniciar la tercera vuelta, así que vamos a entrar en la mitad de la carrera, la mitad de todo el recorrido. Y ahí sale también el otro Mustang que había estado teniendo problemas con el Viper, también puso sus gomas de lluvia. Y el líder también entró a boxes y también se quitó los problemas de encima, poniendo también allí las llantas de lluvia. Ahora nosotros tenemos una ventaja porque los corredores que siguieron adelante, que tienen llantas de asfalto, van a tener problemas para sostener allí el ritmo, para mantener el coche dentro de la trazada, de hecho del asfalto como tal. Así que eso lo vamos a aprovechar nosotros. Tenemos eso sí que adaptarnos muy pronto al cambio de ritmo de la carrera, porque ahora se vuelve más resbaladizo la superficie
y va a ser más complicado, sobre todo para este tipo de coches con tanto torque, con tanta aceleración. Tengo que regular bastante allí la potencia para que no vaya a derrapar y no se convierta esto en una carrera de derrapes. Así que ya estamos aquí muy pronto de concluir este sector, que es uno de los más rápidos en esta etapa del circuito. Entramos aquí en el corte tratando de hacer todo lo posible por mantener la tracción y lo hago bien. Salgo bien posicionado y el Mustang que va detrás no consigue alcanzarme. Y de hecho ya le estoy sacando ventaja. Está 1 segundo 600 milésimas por detrás. Así que eso quiere decir que mi configuración en los reglajes está funcionando. Tiene una aceleración efectiva que permite sacar ventaja de los corredores que voy dejando atrás. Entramos en la chicana, que también es muy peligrosa con el cambio de altura. Para el óvalo ya se ve la estela de agua saliendo de las llantas traseras. Y me sorprende que los corredores que habían que habían seguido, no cambiaron gomas, no lo hicieron. Creyeron que podían adaptarse a las condiciones del asfalto mojado, pero cometieron un grave error. Cuando ya estamos en la cuarta vuelta de la carrera, ya lo que queda es muy poco, quedan 2 vueltas y fracción para terminar. Y ahí están las luces traseras de los coches, ya los estoy viendo rezagándose porque ya están patinando, señores. Mira nada más, ya está totalmente mojado el circuito. Y nosotros ahora tenemos que meternos allí en la pelea de la tracción, de la adherencia, y ahí está, lo estoy viendo en el minimapa. Están todos conglomerándose en este sector, en esta curva. Están peleándose con los coches para ver si pueden llegar a boxes. Ya decía yo que no habían anticipado de forma inteligente las condiciones de la carrera. Señores, cuando empieza a llover y se vea ligeramente el brillo del circuito, por favor entren a boxes sin importar. Y ahí está el primer corredor que se sale fuera. De hecho, son 2 corredores que se salieron totalmente de la carrera y ingresa el coche poniendo en peligro mi trazada, y allí se derrapa el RCR y tengo que oprimir pausa para no llevármelo de sombrero, intentando entrar a boxes, y hago varios adelantamientos poniéndome en la segunda posición de la parrilla, mientras que el líder, el Porsche, ahí me fui largo allí, perdí bastante tracción, pero logro corregir. Afortunadamente no me salí del todo del asfalto, no perdí tanto desempeño, tanto ritmo. El líder, otro Porsche RCR, que también entró con nosotros para instalar las gomas de lluvia inteligentemente, está a 6 segundos y medio por delante, pero tiene una penalización de 2 segundos 250 milésimas. Estamos en la penúltima vuelta y no creo que pueda alcanzarlo, la verdad, a no ser que cometa otro error. Si tengo suerte, si tengo mucha suerte, me puedo meter allí por debajo del tiempo de penalización para arrebatarle la victoria, pero estoy viendo que se me está despegando rápidamente. Tiene bastante rendimiento y mucha experiencia el corredor Tomcat 2964. Cuando estamos muy pronto de concluir la penúltima vuelta del circuito, detrás de mí viene el otro Mustang que también tiene una penalización de 100 milésimas, pero no me preocupa tanto porque en cada vuelta le estoy sacando más ventaja. Así que ahí tengo que tener cuidado en esa entrada de esa curva rápida, que no se me vaya a deslizar el coche y tampoco vaya a excederme en los límites de la pista para que no me vayan a penalizar también. Y lo que sí puedo decir es que la verdad es que este coche es muy divertido. Se conduce bastante bien, tiene muy buena aceleración, que eso ayuda bastante en la salida y entrada de la curva. Y con estos reglajes, la verdad es que se comporta bastante bien. Así que puedo recomendar estos reglajes de entrada y cualquier otra modificación en el desarrollo técnico del coche. Estaré actualizando el tuneo para seguirlo compartiendo con ustedes como acostumbro. Y señores, miren nada más, esto es una lluvia torrencial lo que está cayendo ahora, y esto complica aún más las circunstancias porque no son muchos los corredores que estén acostumbrados a correr con semejante lluvia, con tanta agua en el circuito. Y la verdad es que se está deslizando bastante el Mustang. Mira nada más allí cómo va en lateral en esa curva, pero logro controlarlo afortunadamente, y ya le estoy sacando más de 4 segundos 200 milésimas al otro Mustang que está por detrás, que ya le sumaron otras 300 milésimas de penalización, probablemente por salirse de la pista, mientras que el líder se mantiene allí firme a 7 segundos
pero no ha cometido más errores. La ventana sigue allí, 2 segundos 250 milésimas, su penalización, pero no, ya estamos llegando al cierre de la carrera, no hay nada más que hacer. Ahí medio le descuento unas milésimas en algunas curvas, pero luego se desprende cuando llega a una recta el Porsche, así que está muy bien configurado ese coche. Uy, ahí en el cambio de altura casi lo pierdo nuevamente, pero logro rescatarlo y cruzamos la meta. 9 minutos 11 186 milésimas de inversión de tiempo total en la carrera, escalando solo 2 posiciones desde la largada, y el Porsche junto conmigo estábamos girando a 1.27, 900, yo estaba girando a 971 milésimas y él a 468. La verdad es que estuvo bastante bien. Lo más importante, llegamos al podio sin penalizaciones y muy entretenido este nuevo Ford Mustang GT. Nos vemos en la próxima.